Hola amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Punto de Vista. El día de hoy hablaremos sobre un tema apasionante, la radiodifusión en Loja. Empezamos. Para hablar sobre este tema nos acompañan dos especialistas dentro del tema de la radiodifusión y por supuesto en nuestra localidad. Se encuentra con nosotros Roosevelt Barrazueta, quien es propietario de Radio Colosal, y se encuentra Gonzalo Ojeda, gerente de Superláser. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y como lo decía inicialmente, este es un tema apasionante definitivamente. ¿Y quién es más que ustedes para contarnos un poco de qué es la radiodifusión? Y podemos iniciar a lo mejor hablando sobre el concepto de este término, radiodifusión. Roosevelt, ¿qué es la radiodifusión? Bueno, radio es comunicación, pero antes de ello quiero yo agradecerle por la gentileza que ha tenido de invitarnos con Gonzalito Ojeda, con quien tengo una profunda amistad. Somos colegas desde hace muchos años en esta hermosa carrera y profesión que es el periodismo deportivo. Bueno, la radio es un gusanito que se mete en la gente con la querencia de querer informar. La comunicación a nivel mundial ha traído muchos beneficios. Si no hubiese comunicación, no hubiese los conocimientos, no hubiese información, de manera que es una apasionada y apasionante carrera, y yo digo antes que profesión, sería algo que se metió en uno hace muchos años. ¿Cuántos años lleva usted, Roosevelt, en la radio? Bueno, yo tengo desde 1966, por ahí empezamos. Hubo un concurso en la vieja y querida escuela que se llamaba Radio Centinela del Sur. Yo era estudiante del colegio técnico, fui uno de los primeros que abrimos el colegio técnico. El colegio empezó en el año 62, éramos 42 estudiantes, ahora son miles. De manera que por ahí empezamos a hacer la comunicación, siempre metidito con esta pasión que se llama deportes y fútbol especialmente. Ya. Gonzalo, cuéntenos usted cómo inició en la radio y no sé si podemos hablar un poco sobre la radiodifusión en Loja, algo sobre la historia de cuándo y cómo inició. Bueno, muchas gracias Verónica por esta cordial invitación. Igual comparto la misma alegría que me nace estar a un gran amigo de siempre como Roosevelt y a tan prestigioso programa televisivo. Debo contarle que a mí me nace la radio tal vez por alguna circunstancia familiar. Había visto en casa que uno de mis hermanos tenía esa vocación por radio y nos tocó verlo trabajar acá en Loja y también fuera de Loja. Pero me nació tal vez por ese, no sé si liderazgo estudiantil de querer ser el lector de las citas que los profesores pedían que el estudiante lea en clase. Fue forjándose en mí tal vez un afán de, qué sé yo, cultivar la voz o crear en mí ese afán por la radiodifusión. Yo empecé en el año 78, fue en un programa musical en una estación cuencana. Y luego me autodescubrí que podía relatar fútbol. Claro que empecé muy lento a hacerlo, después fui adquiriendo quizá mayores técnicas que nos permitan ser más rápidos en el relato. Pero yo sí creo que en los principios también de la radio lojana tiene que ver personajes que uno ha conocido. No es una lisonja en persona con Roosevelt, pero yo creo que muchos le hemos escuchado a él y ha sido tal vez el maestro en el que muchos hemos fijado también propósitos y objetivos. Y yo recuerdo haber escuchado de mucho tiempo a él y a otros personajes que en su tiempo relataron fútbol en Loja y deportes. Pero más que todo yo creo que esa magia que significa la radio nos indujo a hacer relato deportivo, alguna vez también pantalla en blanco y negro, un canal televisivo local en Cuenca, en el canal 5 de la familia Cardoso. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el perfeccionamiento que estamos logrando en el día a día nace con la empresa propia que hemos formado hace 20 años. Gonzalo, existe una característica, sobre todo dentro de la gente que hace radio, que es el tono de voz. El tener una voz melodiosa, ¿se puede decir que es como que el inicio de esa inspiración por hacer radio? Porque en muchas personas he escuchado que a lo mejor sentirse con cierta facultad les ha motivado el inculcar o el buscar conocer más sobre la radio. ¿Esto es así? No siempre, creo que no. Actualmente están de moda los tonos altos, medios, no exactamente una voz grave.
Y yo tengo anécdotas que en algún momento vamos a contarlas, pero he tenido amigos en medios de comunicación en los cuales he estado, que incluso con el afán de impostar la voz pierden la respiración en menos de medio minuto. Es decir, que no exactamente creo que tenga que haber actualmente el tono de voz, sino el dinamismo con que se lo haga. Y se inician los estilos que un medio pida, que es el target al que toca segmentarse para estar con ese público objetivo que uno busca. Gracias, Gonzalo Roosevelt. Hablando un poco y retornando también a lo que se refería a la historia de la radio en Loja, ¿cuál fue la primera radio en nuestra ciudad? Bueno, la historia cita desde la vieja y querida Radio Ondas del Zamora, pero también había otras emisoras como Radio Fátima, una radio llamada 18 de noviembre, que pertenecía a don José Castillo Luzuriaga, sí juro. Había la radio castellana también. Luego vinieron radios como Centinela del Sur, Ondas Lojanas, Radio Progreso, y que éstas le dieron una nueva tonalidad a nuestra ciudad. Los muchachos de ese entonces, que no sabíamos qué era ni cómo era una radio, nos limitábamos a escuchar las emisoras de fuera, ¿no? Si estamos citando Gran Colombia, Atalaya, radios de gran prestigio, Radio Quito, y las emisoras de más afuera, por ejemplo, Caracol de Colombia. HCJB, claro, Exterior de España, radioprogramas del Perú. Bueno, van haciendo paulatinamente en los muchachos de ese entonces, que no teníamos la menor idea de cómo era la radio. No teníamos, a no ser cuando uno iba de, como usted dijo en antes, en verdad, pellizcando por ahí, meterse uno en la radio a ver cómo son los locutores, que si son de carne y hueso, ¿no? Uno se forma un ídolo en los locutores, en las radios. Así como tiene uno un ídolo en el cantante, también uno tiene un ídolo en los locutores de diferentes fases, ¿no? Locutores comerciales, locutores de noticias, locutores de farándula, locutores deportivos, entrevistadores, qué sé yo, cuánta gente. Y siempre se ha marcado en la radio que el éxito para el locutor es saber leer. Respetando la gramática, los puntos, las comas. Mire que un cauce de locución es importante hacer la pausa. Los silencios dicen mucho en radio. Muchísimo, porque el momento que usted hace una pausa, como que el público queda tenso para ver qué sigue a continuación. La locución es horizontal, ondulable, como el canto, de un sube y baja de tono. Depende también qué es lo que querramos decir. Por ejemplo, yo siempre cito esas interrogantes que hay acentuando a la palabra. Decía un profesor viejo, dice, se van todos. Había una pausa, menos usted. Entonces esa pausa es significante y más atractiva para el oído de los oyentes, obviamente. Gonzalo, ¿cuál era el contenido que se difundía en aquel entonces en la radio lojana? Yo creo que los esquemas han cambiado, estaban supeditados exactamente a espacios noticiosos y musicales. Algún día dijo un especialista, era un moler de música regular. Actualmente yo creo que se innovó la radio con programas interactivos en donde tenga más participación la comunidad, el oyente, la audiencia. Sin embargo, yo sí creo que dejó su estela importante, buenas voces en la radiodifusión lojana, muy buenos programas. Sobre todo prevalecía el sentimiento nacional, había mucha música nacional. A veces me preocupa cuando llegan a encuestar estudiantes de las universidades en los medios de comunicación y nos dicen, ¿usted sí promueve la música ecuatoriana? Les digo, yo exactamente pasillos no, pero aquí cantan todos los lojanos y ecuatorianos, claro, que podamos servir y poner en la palestra musical. Y yo sí creo en este tema que es importante, que deberían hacer académicamente en las escuelas, en los colegios, el inculcar una materia que sea cultura nacional o música nacional, empezar desde ahí. Pero la radio de aquel entonces, como le manifestaba, yo sí asumo de que tuvo su espacio, pero la tecnología, los mass media, la tecnología de punta, las redes sociales, hoy cambiaron totalmente el concepto de la radio. Roosevelt, entre los años 50, 60 e inclusive 70, la radio fue testigo de muchos hechos muy importantes, históricos para el Ecuador y Loja. ¿Usted recuerda alguno así trascendental en el que haya marcado a lo mejor la historia de la radiodifusión en nuestra ciudad? Claro que sí. La radio ha sido testigo de muchos pasos en la historia nuestra. Es el caso del lanzamiento del primer hombre hacia la luna, ¿no? Un caso que fue mundial
y que para nosotros era una locura. No había la televisión como la tenemos hoy día al día, ¿no? Y nos limitábamos solamente a escuchar lo que la radio emitía. Yo recuerdo que en ese entonces se puso en contacto Radio Centinela del Sur con la voz de los Estados Unidos de América, la VOA. Y teníamos una idea nosotros de cómo será esto. Están yéndose a la luna y que de la luna nos van a mandar información. Son casos tan especiales. Hace un momento citaba Gonzalito, en verdad, los cambios que ha habido en la radio. Ha habido muchos cambios, con una tecnología que ahora diríamos muy caduca, ¿no? Hoy, mire, usamos un micrófono corbatero, ¿no? Antes no existía eso, ¿no? Era un solo micrófono. Aquí tuvimos el placer de haber hecho las primeras radionovelas en Loja, junto a lindas y grandes voces que tuvo nuestra ciudad. Hacíamos, qué sé yo, por 1966, 67, una novela de terror, en donde el genio era don Pepe Coronel, que ahora está en el cielo. Don Pepe fue el creador de los sonidos. Hoy no, hoy distinto. Usted abre el computador y tiene usted 1.000.000 sonidos, cosa que antes no la había. Y don Pepe era el creativo de los sonidos. Entonces era una novela de terror y trabajamos con un solo micrófono, un solo papelito, nos leíamos todos, no como hoy cada cual coge el reparto, ¿no? Así. Varias hojas y bueno, ha sido una época maravillosa, llena de profunda creatividad. Gonzalo, hablando de la creatividad, ¿usted considera que a lo mejor estas nuevas tecnologías que han invadido el mundo de la radio, de la televisión, a lo mejor han coartado la creatividad de quienes, por ejemplo, de quienes están ahora mismo ya son parte de estos medios, pero que, por ejemplo, antes necesitaban recurrir a otros recursos para, por ejemplo, recrear los sonidos? ¿Se ha limitado la creatividad de quienes ahora trabajan en los medios? Creo que sí. Se ha evolucionado mucho con la contemporaneidad, pero se ha limitado mucho la iniciativa, como usted manifiesta. Es tanta la imaginación en la radio que yo recojo unas palabras que Roosevelt dijo hace un momento. Yo recuerdo, curioso, como cualquier niño de esa edad, de 7 u 8 años, 10 años, yo recuerdo que una vez escuchar en el parlante de una vieja radiola de papá en la casa, yo me acercaba al parlante a ver si estaba por ahí el cantante al lado del parlante moviéndose. Tenemos esa intuición todos. Es tanta la imaginación hoy en día con tantas técnicas a mano, con la informática de primera mano, que los miles y millones de efectos, como refería Roosevelt. Sin embargo, yo sí estimo que se limitó mucho, se restringió la iniciativa de la mente humana para, claro, crearlo. Pero yo creo que también facilitó mucho la edición de programas y fundamentalmente pues ponerse a tono con la época actual. Gonzalo, yo siempre recuerdo que mi mamá me comentaba cuando yo era chiquita que, por ejemplo, ellas no se perdían las radionovelas. Recuerdo que alguna vez me comentó que ella escuchaba, era fiel oyente de alguna de las radios de la localidad para escuchar Los ricos también lloran. Me parece que fue recreada. En ese entonces, ¿cómo se lograba? Ya, bueno, nos contó algo Roosevelt, pero llegar, no sé, a que la gente se introduzca tanto en el relato, al punto de que, por ejemplo, a cierta hora la gente se sentaba en familia, en la sala, a escuchar la radio para poder ser parte de la historia. Yo creo, Verónica, que eso renueva el concepto de la imaginación y la magia que la radio crea. Y yo sí estimo también de que, no teniendo televisión, pues la radio lo era todo. Y hasta hoy permite ser polivalente en lo que uno hace, ver una radionovela, como usted refería, ver la imaginación creativa de los actores, de los guionistas. Pero la radio es esa magia que yo digo cada vez, y no lo inventé yo, lo dice mucha gente, muchos críticos, y la que permite estar haciendo una actividad, escuchando la radio. Usted sabe que un diario implica un poder de lectoría muy concentrado que es unipersonal. De pronto yo voy en el avión, pero de refilón veo que va leyendo el Miami Herald, el Universo, el Pasajero de Radio, de refiloncito veo antes de que cambie la página. Es muy personal. La televisión implica los sentidos concentrados mirando, lo que uno está en ese momento pues escuchando y viendo, pero la radio tiene una imaginación ilimitada en donde no tiene restricciones, lo que significa la polivalencia de quien escucha.
bonito, muchas gracias, Gonzalo. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando sobre este interesante tema, la radiodifusión en Loja. Es importante que ustedes conozcan que tienen un espacio a través del cual pueden comunicarse con quienes hacen la producción de Punto de Vista. Ustedes pueden hacerlo al correo electrónico puntodevista@utpl.edu.es. Esperamos sus sugerencias y comentarios. Ya volvemos. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Tu vida es importante. Tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre la radiodifusión en Loja y nos acompañan el día de hoy dos personajes de la radio en nuestra ciudad. Roosevelt, habíamos hablado ya un poco de la historia, de cómo inició la radiodifusión en Loja, pero queremos conocer sus experiencias. ¿Cómo fue iniciar con el Radio Colosal? ¿Cómo fue empezar con esta iniciativa? Ustedes sobre todo están y apuntan bastante hacia el deporte, hacia la radiodifusión deportiva. Cuéntenos su experiencia. Bueno, este fue un sueño de 10 años, de petitorios. A los 10 años, como dijo un amigo, de pena o de rabia, te dan la frecuencia. Yo luché muchísimo. Bueno, esto de la radio nació conmigo, como les cité antes, por 1966. Tuve un paso por Manabí con grandes maestros del periodismo. Luego pasé acá en Loja con Radio Progreso, Luz y Vida, Centinela del Sur, donde fue mi cuna propiamente. Y luego la formación, esta loca experiencia de meterme a un medio de comunicación. Radio Colosal hoy tiene la patente con el nuevo nombre, que es Radio Corporación, por una serie de cosas que el público también debe saberlo, ya que en Ambato ha habido Radio Colosal. Entonces, para evitarnos un problema, cambiamos. Tenemos una patente ya con Radio Corporación, mantiene la misma frecuencia. Sabe que la radio nos ha permitido tener 1 millón de amigos, muchos amigos. Esto nos da la gran ventaja de ser un comunicador. Y yo le escuchaba en Anza a Gonzalo que decía que mientras tocaba, escuchaba la música en un parlante, pensaba que el personaje estaba dentro de él. Yo también tenía esa idea, muchachito uno. Pero en el relato deportivo, que es mi pasión, ¿no? No había todavía, yo no escuchaba un locutor deportivo aquí en Loja antes, y yo verlo, escucharlo y saber cómo se transmite, no lo había. Entonces, yo tenía la loca idea de que el locutor iba con un micrófono siguiendo a toditos los jugadores en la cancha, e iba relatando. Claro, uno no conocía. Después yo fue aprendiendo y conociendo a través del audio, escuchando a grandes colegas. Yo quiero decirle que tuve el placer de haber sido, o de haber tenido de maestro a distancia, sin que él lo sepa, don Ecuador Martínez. La mejor voz que ha tenido en el periodismo deportivo de Loja, Jacinto Landazuri, por decir. Y para la suerte, Dios me bendijo de esta manera que yo narré al lado de ellos. Entonces yo decía, al lado del maestro Ecuador Martínez, al lado de Jacinto Landazuri, un orgullo realmente, ¿no? Por eso repito, Dios nos ha bendecido a los que estamos metidos en este asunto de la comunicación del deporte, de tener
muchos amigos, muchos amigos. Y yo les digo a los chicos que tienen esta pasión por la comunicación deportiva, que entren a ello, pero que le pongan alma, vida y corazón. Uno se despierta con el fútbol, que es la pasión, duerme con el fútbol, y al siguiente día me vuelvo a despertar con la pasión del deporte. Gonzalo, usted también tiene esa inclinación hacia el periodismo deportivo. Cuéntenos un poco cómo empezó usted ya con lo que es la radio y por supuesto con lo que fue y con lo que es en la actualidad Superláser. En 1992 marcó el inicio de la radio y tiene ya 20 años que hemos cumplido. Igual nació por ese objetivo que todos nos planteamos en la vida de querer tener un medio propio. Hicimos todos los pasos reglamentarios para tener la concesión de frecuencia. Yo recuerdo que una vez fui a un seminario en Quito y un instructor, el señor Alarcón de Caracol de Colombia, en un simposio, él decía: yo quiero preguntar aquí a las agencias publicitarias reunidas, a los concesionarios de radio, televisión y otros afines, levanten la mano los que creen que el público joven no es un buen target de audiencia para radio. Levantó la mano toda la sala y dijo cuán equivocados están. El poder de incidencia hoy en día es el de la juventud, el que sugiere a papá la marca de corbata, el color del carro, qué tipo de equipo comprar. Así es. Entonces decía, el factor incidente del joven es fundamental. Y según el propósito que yo tenía de poner una radio de programación muy variada, hacer un crisol de muchas variedades, más bien dije hay que segmentarse porque eso obligaba la época y la era. Y pensé en tener un público, un target joven de audiencia como hasta ahora. Nos ha ido bien porque, decía un amigo, jóvenes nacen todos los días. Y también el público adulto contemporáneo. Y en el tema deportes, como decía Rubén, ese bichito se me metió muy en las venas. A raíz que empecé con un programa musical en la radio cuencana en el año 76. A la puerta de los hechos se venían los Juegos Nacionales en Cuenca, 79, bajo la presidencia, recuerdo en aquel entonces, de Jaime Raldós Aguilera. Y algún día dijo el dueño de la radio que iba a narrar el partido desde el estadio universitario de la U estatal, claro, el compromiso Imbabura-Cotopaxi. Nadie dijo nada, dije, yo puedo hacerlo. Y recuerdo como anécdota que tomé el micrófono y decía, pelota con el 7, entrega para el 5, se la lleva el 4, marca el 3 y gol del 7. Es decir que fuimos perfeccionando poco a poco lo que era el estilo, el ritmo del relato. Y también tuve esa faceta que me ha encantado tanto, que me ha permitido incluso, yo creo que también viajar bastante. Me cupo el orgullo de ser un periodista lojano acreditado a la Copa del Mundo del 94, hice cobertura ahí. La primera, la única radio acreditada en ese evento. Sí, fuimos en ese año y gracias a Dios es un botoncito que le impusimos a la historia de la radio. Al igual que 2 acreditaciones a Copas Américas. Es muy fácil, a veces la gente dice cómo ese medio accede. Hoy tan en día referíamos con Rubén hace un momento y con usted la informática tan de moda que está, que nos permite enviar un papel membretado o faxeado en donde damos a conocer el personal y sin tanta restricción nos esperan con las credenciales. Es decir, es muy sencillo acreditarse hoy en día. Hemos hecho uso de ese manejo de derechos también, importante, pero yo creo que al igual que de muchos redactores aprendimos bastante y también nos apasiona estar en el mundo del deporte y del fútbol básicamente. Hay una situación bastante curiosa, bastante particular que quisiera que comentemos y es el hecho, por ejemplo, de la gente que va a los estadios con la radio. Pese a estar presenciando en persona el partido, está con la radio escuchando cómo el narrador relata cómo se va desarrollando el partido. ¿Es esto algo, este es un síntoma, se puede decir, de que pese a que, como usted ya lo decía, la informática ha mejorado muchísimo, pese a que la televisión nos transmite los partidos en directo, la radio no pierde vigencia, la radio cuenta todavía con ese bichito, con esa magia que hace que uno se involucre de manera un poco más personal en lo que está pasando? Yo creo que uno cuando mira hacia el público desde la cabina de transmisión estima de que debe ser más objetivo que nunca. Porque antes, como decía Roosevelt, refirió a algún momento, no había televisión, nos remitíamos solamente al radio. Y había un medio incluso en Quito que a veces decía, lleva la pelota por la derecha, fulano de tal, lo infracciona, realmente un foul descalificador. Y el comentarista también ceñido a la política del medio decía, en efecto, un foul descalificador, deberían echarlo del partido este elemento. Y total no era así, porque hoy en día nos obligan a los medios a ser más objetivos porque el público visualmente sigue las incidencias y también a través del radio está viendo que coincida lo que pasa en la cancha con lo que relata ese medio.
Roosevelt, el relator de deportes y sobre todo de fútbol debe tener ciertas características. Yo pues logro destacar una como por ejemplo la agilidad mental, pero ¿cuáles otras? Bueno, tener un léxico variadito, ¿no? Porque a veces se puede ocupar uno el balón, la pelota, el número 5, el cuero, ¿no? O el portero, el arquero, el goalkeeper o el guardameta. El back central, el defensa del centro, el marcador de punta, el back wing, el puntero derecho, el alero zurdo, el alero derecho, el extremo zurdo, el extremo derecho. Dale una variedad, un menú, ¿no? ¿Y dónde se aprenden todos esos términos? Bueno, Gonzalo sabe este asunto que en verdad uno ya está, perdóneme la apreciación que voy a dar, uno está dormidito, ya podría transmitir juego, ¿no? Ya la costumbre, ¿no? Los primeros, cuando es un equipo nuevo en la cancha, a más del que ya tenemos nosotros, el caso de la Liga Lojana, los primeros minutos está uno hasta habituarse y uno toma como referencia el número 7, es un morenito igual que el 8, pero hay la diferencia que tiene zapatitos blancos o zapatitos verdes, coges o pelito largo, qué sé yo. De manera que uno coge como referencia eso. Usted citaba antes un caso que uno tiene cuando la gente va con el receptor al estadio. Hoy hay el receptor, antes no había. Entonces los radios de antes estaban estables en casa, ¿no? El clásico y viejo Telefunken, por decir, ¿no? Entonces al maestro Ecuador Martínez le pasó un caso tan especial, tan sui generis. Él relataba, pero la gente no lo escuchaba en el estadio porque no había el transistorizado. Entonces la gente lo escuchaba en su casa. ¡Ah, qué bien que relata! Pero ¿qué pasa? Que cuando apareció ya el radio transistorizado, se dieron cuenta que lo que el maestro Ecuador y otros narradores de la época no narraban exactamente lo que pasaba, ¿no? Porque hoy hay que narrar porque la gente está viendo y está oyendo. Así es. Entonces el maestro Ecuador decía, saque el portero, cuando ya la pelota la había sacado hace rato. O había un gol y él demoraba en la jugada hasta engalanar un poquito la garganta, la voz que salga al público. El transistorizado en el receptor ya de estadio obligó a los comunicadores a hacer a la hora exacta. Usted notará, por ejemplo, en la televisión, usted escucha una radio y escucha y mira la televisión, hay un retraso, ¿no? Así es. Ya, hay un retraso, por eso la tecnología dice al de radio, ponte al día, a la hora exacta tienes que salir. Gonzalo, yo lo veía que usted estaba muy interesado también en participar, a lo mejor alguna anécdota así que nos pueda comentar. Y la verdad yo sí creo que en el tema relato, como decía Roosevelt, básicamente uno hace un seguimiento al número que le asignan en el dorsal al jugador de fútbol. Pero siempre le aciertan al nombre. Sí, no siempre, a veces yo he escuchado, y nos ha pasado, incluso he escuchado colegas y nos ha pasado en carne propia, que a veces el morenito, que como hay 5 o 7 en el mismo equipo, es el mismo que lleva la bola y se acaba el partido y solo le llevó Quiñones toda la noche. Pero sí hay variantes en donde hay que ser muy acuciosos, sobre todo por el oyente. No puede ser que no se ignore a un jugador toda la noche por ese parecido físico. Y la piel de ébano se nos confunde a veces en las luces de la noche, de los jugadores morenos sobre todo. Pero yo sí creo que la agilidad nos permite crear espacios. Y como decía Roosevelt, se introdujo hace no más allá de una década que el relato radial se incorpora a la televisión. Yo sí creo que resultaba tedioso decir, por ejemplo, Goncalves, Barrazueta, Alvarado, tiro libre. Era muy tedioso, lento. Se introdujo el relato activo de la radio y yo creo que eso imanta más el gusto de los espectadores y de los oyentes de escuchar lo mismo en radio y televisión. ¿Y cómo hacen cuando, por ejemplo, se trata de partidos internacionales? En ese caso, hablando de otros idiomas o de otros nombres. No, por ejemplo, cuando se relata algún partido de algún equipo, no sé, cuando por ejemplo Ecuador juega contra algún equipo extranjero. Regularmente hay problemas. Cuando hubo un preolímpico acá vino Polonia, vino Brasil, vino Chile, y había don Podolski, don Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Hay que tratar de familiarizarse con los términos durante el trámite de la locución del relato. De lo que yo en mis años he podido aprender, y claro, tengo al lado un maestro que también nos hablará de esas técnicas seguramente, pero regularmente nos toca elaborar en el trazado que tenemos del dibujo, cuando jueguen el campo norte y campo sur los rivales, y luego invertirlos a efecto de que no tengamos confusiones, pero yo creo que sí es bueno cuando tenemos equipos extranjeros, eliminatorias o partidos amistosos, que juegan con la selección de Estados Unidos,
y hablar de sus apellidos que no son comunes en el léxico nuestro, en el lenguaje diario. Yo creo que recurrir a la informática, enterarnos y hasta preguntar si fuera menester cómo se pronuncia el apellido de tal jugador. Pero siempre es importante ir preparado, ¿no? Por supuesto. Roosevelt, ¿existe algún tipo de manual para el periodismo deportivo en la actualidad? Bueno, el manual existente es tener una buena retentiva para los jugadores. Hay momentos, como dice Gonzalo, en verdad, uno lleva una planilla, ¿no? Para uno ubicarse. La identidad para nosotros del jugador es el número. El problema es cuando a veces las camisetas tienen una verde con un número casi verde. Allí tenemos problemas. Pero uno por la ubicación ve un tipo que sale por la zurda, es el marcador de punta o el puntero izquierdo, ¿no? O el volante por izquierda. En el portero no tenemos problema porque es uno solo, ¿no? Entonces ahí tenemos un inconveniente. Una buena retentiva, una buena agilidad y, como dijo Gonzalo, una buena improvisación. Porque hay momentos que usted en el área se forma un movimiento y la pelota va que entra y sale del arco y no entra al gol. Entonces, para evitar todo ese amontonamiento de palabras, uno tiene que improvisar rápidamente con alguna cosa coherente con lo que está pasando en la cancha. El fútbol es una pasión universal, el fútbol arrastra a mucha gente. Mire que quería topar este asunto, todo puede suspenderse cuando hay fútbol. Mañana el matrimonio queda suspenso porque hay fútbol. El Congreso no activa mañana, por decir, porque hay fútbol. A esa hora juega Ecuador. Todo se paraliza. El fútbol seguirá siendo un imán precioso. Por eso le digo a los muchachos y reitero, a los que entran a la comunicación y se meten a esto del asunto deportivo, éntrenle con mucha fe y con mucha alegría. Alguna vez un joven que llegó a la radio a hacer una pasantía y yo le decía, o él me decía, ¿cuántas entrevistas, mijito? Hazte las que puedas. Hazte las que puedas, qué sé yo, 5, 10. Y el joven, un poco estirándose, no serán buenas unas 2 nomás. Mi hijo lindo, no tienes vos amor a esto. En el tiempo que empezamos la radio, habían pocas las oportunidades para este asunto, eran muy pocas. De manera que, reitero, cuando entre uno a ser parte de una profesión como la comunicación deportiva, tienen que meterse, lo que dije antes, alma, vida y corazón. Gracias, Roosevelt. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando sobre la radiodifusión en Loja. Ya volvemos. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Tu vida es importante. Tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. Los cables, chicos, por favor. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre la radiodifusión en Loja y se incorpora a nuestro panel el señor licenciado Adriano López, quien es gerente de Radio Sociedad. Bienvenido, Adriano, y quisiéramos, como ya lo habíamos hecho con nuestros invitados, conocer cómo inició la pasión por la radio en usted. Bueno, el inicio en la radio tiene muchísimos años. Yo comencé muy joven, nunca tuve escuela, nunca tuve inicios. Mi pasión prácticamente nació conmigo eso. Y lo fui cultivando desde muy jovencito, de tal manera que hasta este rato voy con 54 años trabajando en la radio, ¿no?
Hasta este rato hago en la Radio Sociedad, donde trabajo en este momento, hago un programa informativo, ¿no es cierto? Y lo he venido haciendo en los últimos años con mucha frecuencia en algunos medios de la ciudad. Adriano, usted, como ya lo dijo, es más o está más orientado hacia, hacia la radiodifusión informativa y también de opinión, pero tiene un estilo muy particular que llama mucho la atención de la gente y sobre todo que hace que pues todos los días lleguen más adeptos a su programa de radio, sobre todo. Yo he pensado que es un momento preciso el que estamos hablando en ese rato. Está la familia reunida, están todos los de la casa, están disfrutando del almuerzo. Y en vez de causarle una serie de preocupaciones, como se hace comúnmente, ¿no es cierto?, más bien deberíamos darles un momento de información, pero también de distracción, de tal manera de que eso resulte ameno. Entonces hemos optado por no repetir las noticias que se dan en la mañana, porque a todo el mundo las conoce, sino más bien hacer unos pequeños comentarios de todo lo que, los acontecimientos, de los sucesos, de los hechos que son más sobresalientes, que tienen proyección, que vale la pena decirlos. Y siempre hemos buscado de la manera más noble, digamos, más objetiva, más cierta. No estamos buscando el sensacionalismo, sino la información que sea veraz, oportuna y que tenga algún saborcito para poder muchas de las veces sonreír en el momento de la comida. Adriano, ¿qué le significaba a usted la radio? Bueno, la radio para mí ha sido una pasión, como decíamos al comienzo. Eso nació conmigo, como la gente nace en la pasión por la pintura, la gente nace con pasión para la literatura, para la poesía. Entonces, eso nació conmigo, porque yo lo que hacía es imitar a los locutores de los trailers que se llamaban en ese tiempo en el cine, ¿no es cierto? Entonces remedábamos eso, hacíamos una imitación de eso, y con eso comencé, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que más bien eso nace como es una pasión mía que la comencé desde muy joven, como decían antes, y le he venido practicando y le hemos venido puliendo, le hemos venido acomodando para tratar de, con la avalancha actual que hay de competencia, ¿no es cierto?, tratar de mantenernos más o menos en un primer plano. Adriano, es importante mencionar que ustedes como referentes de la radiodifusión en Loja se encuentran en un pedestal, digamos, para la gente que usualmente los sigue. ¿Cuál es la responsabilidad que entonces ustedes llevan consigo al ser referentes dentro de lo que se refiere a la radio? Bueno, nos han dado una oportunidad preciosa, la suerte, Dios nos ha dado una oportunidad preciosa, por ejemplo, de sentarnos tras un micrófono y poder informar a la colectividad, poder narrar en el caso de Gonzalo y el caso de Roosevelt, ¿no es cierto?, poder informar a la colectividad. Nosotros también podemos narrar los acontecimientos si estamos en ese rato presentes en el hecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros pensamos es de que lo debemos hacer con mucho respeto, con mucha consideración. No nos han prestado el micrófono, ni tenemos el micrófono para poder ofender, para poder ultrajar, para poder insultar a la ciudadanía, sino más bien tratar de enrumbar la vida ciudadana por los caminos correctos que uno cree que estén bien y poder de alguna manera enrumbar a la sociedad. Hay algo también que me gustaría destacar y es que esta pasión que ustedes sienten por la radio la han sabido también inculcar en sus hijos. En el caso de todos ustedes, pues sus hijos han continuado con la vía de la radio, con la vía de la comunicación, en el caso de Oscar, de Álvaro y de Santiago. Ellos se sienten interesados por continuar con esto, con la radio. En el caso suyo, Roosevelt, por ejemplo, Oscar pasa muy involucrado, ¿no?, dentro del tema de la radio. Bueno, es verdad, y Adriano, bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Tuve el placer también con Adriano de haber trabajado en el deporte. Tengo unas viejas y queridas fotografías, mi querido Adriano. Lo tengo, Adriano, en una transmisión deportiva en las cabinas. Jovencito. Claro, no sé si nos puede facilitar luego esas fotografías para graficar también un poco de lo que ha sido la historia de la radio. Estábamos jovencitos, Adriano. Jovencito. Adriano es ¿qué le digo?, una jerarquía en nuestro medio, ¿no? Conversar con Adriano una tarde es para descubrir muchas cosas. En verdad, nos gusta a nosotros que la familia se vaya involucrando en la radio. Yo tengo a Osquitar, que es mi voz comercial, es el locutor de noticias, es el técnico de la radio, igual que mi hija Lorena Caterine también, que es el control de sonidos y que maneja también el asunto
financiero de la radio, mi esposa también. Así que estamos involucrados la familia en la radio. Oscar es el segundo canto del gol, porque yo canto el gol en la jugada y Oscar hace el remate del gol para darle un poquito más, Gonzalito, lo que decimos de espectacularidad en la transmisión deportiva. Porque, como decía yo, la radio es un plato sabroso con un variado menú. Y a la gente lo que le gusta es escuchar esto, ¿no? La variedad de voces, las diferentes tonalidades que haya, y también no puede perderse nunca el sonidito musical. Un timbrecito que haya en la radio como que cambia un poquito, ¿no? A veces se puede parecer muy monótono la continuidad de voces, pero un sonidito en un saque de banda, en un tiro de esquina, en el tiempo de juego, le viene bien al oyente que escucha fútbol. Gonzalo, en su caso, a lo mejor Alvarito tal vez no esté involucrado con lo que es la locución, pero sí entiendo que está muy involucrado con lo que es la administración del medio en sí. Sí, el tema de automatización se preparó para seguir el control del software que manejamos en lo que respecta a emisión y también a producción. Entonces es el maestro de los teclados, pero en la computación. Año tras año me vino ofreciendo que ya va a aprender a locutar, pero ya creo que van como 18 años y no ha aprendido todavía. Hay que exhortarlo a que tome las riendas, porque al final, como uno dice como padre, el caso de Santiago, de Oscar Lenín, de mi hijo, uno lo que va abriendo es desbrozando el camino para dejar, no solamente como herencia, ¿no?, sino como legado de lo que a uno le ha encantado que el hijo al momento tome las riendas de esto. Reitero, en el plano administrativo somos 3 en familia apenas, un único hijo como Álvaro. Mirta Yolanda, mi esposa, es quien maneja el asunto administrativo y financiero, y yo la parte de dirección general de la radio. Y Álvaro también la dirección, obviamente, programática de la estación, pero vamos a exhortarlo a que se involucre también en la locución en algún momento. En su caso, pues Santiago también se ha visto involucrado en la radio. Bueno, Santiago tiene otro estilo, ¿no? Santiago está ya trabajando en la radio, ¿no es cierto? Pero lleva muchos años, Santiago. Él lleva algunos años. Tengo 2 hijos, mis últimos hijos, que están incursionando en la radio recién. Les gusta, tienen su afición por la radio. No les noto mucho, más bien Santiago ha sido más inclinado al asunto de la radio. Él piensa en la televisión, él piensa en los programas, quiere hacer programas culturales. Pero él es comunicador social. Sí, comunicador social. Él quiere que nosotros hagamos juntos una serie de documentales pequeños de la cultura de Loja. Bueno, algún rato hemos de madurar ese asunto y hemos de tratar de hacerlo. Pero como padre, ¿cómo se siente el hecho de que sus hijos se involucren? Feliz, a mí me gusta. Fabricio, mi primer hijo, él nunca incursionó en el asunto de la radio, ¿no? Santiago, sí, Santiaguito desde Santiago, y mis 2 hijos, que son Daniel y Jerónimo. Ellos están incursionando en la radio un poquito. Están comenzando prácticamente, son muy jovencitos, están en 6º curso de colegio en este rato, concluirán su bachillerato y van a entrar directamente en la radio. Para concluir, quisiéramos conocer cuáles son sus perspectivas con referente a la radiodifusión, con respecto a lo que va a ser el futuro de la radio. ¿Qué es lo que nos espera más adelante dentro de lo que se refiere a la radio, Roosevelt? Bueno, en el caso de Radio Corporación, la colosal de Loja, en verdad la tecnología moderna nos obliga a hacer muchos cambios, muchos cambios. Esto de ingresar a la internet mismo, que ya no es novedad, ¿no?, que se escuche en el otro lado del mundo, a las estaciones, como también nosotros escuchamos de afuera, nos obliga a hacer una serie de cambios, incluso nosotros mismos, actualizarnos con la nueva tecnología del periodismo. Hay nuevas normas, nuevas reglamentaciones, y que hay que ponerlas en vigencia. Ha cambiado muchísimo, mucho la comunicación, hablo por el asunto radial, así como la tecnología en televisión. Mire usted, por ejemplo, que antes el fútbol, revisaba hace unos días el Mundial del 62 en Chile, y que era con una sola cámara, ¿no? En cambio ahora, hablando de la TV, las cámaras vienen por todos los lados, hasta se ve lo que salta el pastito cuando patea el jugador una pelota, ¿no? De manera que hay que ponernos al día ahora todos. Gonzalo, ¿qué es lo que le espera a la radio en el futuro? Yo como corolario esta importante charla, este conversatorio que hemos tenido, yo sí estimo que se nos vienen días difíciles en el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. He estado revisando el último borrador que ayer lo trató la Asamblea Nacional
Hay buenas noticias, albricias para los chicos de comunicación social de todas las universidades y quienes estamos inmersos en esto, de que se desestima, al menos en lo que se aprecia, que haya la condición de profesional en la rama para ser comunicador social o radiodifusor. Para poder trabajar dentro de algún medio. Exactamente. Yo sí creo en una libertad de expresión con control, obviamente con responsabilidad, pero sin sumisión jamás. Y aparte de ello, se nos vienen días, creo, difíciles en el plano de la ley, porque hay que entender que no solamente serán penalizados los medios, sino hará uso de la misma ley el ciudadano común. Entonces, que todos seamos objetivos en los propósitos y que si habrá un consejo de regulación, fundamentalmente que sea independiente de cualquier interés político, sino sea estrictamente comunicacional. Listo, gracias, Gonzalo. En su caso, Adriana, ¿cómo ve el futuro para la radio? Bueno, yo lo veo un poco difícil el asunto de la radiodifusión, el asunto del periodismo radial. El periodismo escrito, lo veo, las leyes son muy drásticas. Entiendo que algún rato tiene que revisarse eso, más bien lo considero como una experiencia. Pero tendrá que revisarse eso, se atenta un poco contra la libertad de expresión, ¿no es cierto? Se atenta un poco contra la libertad de pensamiento. Yo pienso que las cosas se vuelven difíciles por la práctica de la profesión y también difíciles por el adelanto de la tecnología. La tecnología viene avanzando a pasos gigantescos diariamente y decía Roosevelt ya que nosotros tenemos que ponernos al tanto, decía Gonzalo que nosotros debemos estar al ritmo de lo que sucede para poder manejarnos con ese tipo. Entonces la gente tiene que preocuparse, todos propietarios, trabajadores, empleados, todo el mundo tiene que actualizarse para poder manejar esta información radial. Listo, muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este programa, por haber compartido sus experiencias y por supuesto por habernos entregado esos tal vez tips para quienes están interesados en incursionar en el mundo de la radio, para la ciudadanía en general, pero sobre todo para quienes están formándose para trabajar dentro de este apasionante mundo, la radio. A ustedes, amigos televidentes, también nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta emisión de Punto de Vista. Los esperamos próximamente. Hasta pronto.